Me alegro de verte de nuevo, pero ahora es momento de tener algo importante cuando vamos a entrar a este programa de Nomad School. ¿Y qué es importante? Las brochas. Resulta que aquí yo utilizo muchas veces, en la parte izquierda aquí hay una opción de brochas. Y estas brochas son muy importantes porque nos ayudan a hacer muchas texturas como las que estamos viendo aquí en este personaje, en la lengua, aquí en la parte, digamos, del corbatín. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, antes de seguir con todas nuestras series, lo primero es tener texturas, brochas. Voy a ir a mi navegador y voy a escribir esa palabra. Voy a escribir brochas, brush en inglés, que es así. Y le colocamos Nomad Sculpt. Aquí vamos a encontrar una parte que es importante y es la que se llama Alpha Brush for Nomad 1 y 3. Cuando entramos, nos damos cuenta que nos aparece esto. Es un programa, es una página que se llama AR Station o AR Station. Hay que loguearse. Luego de que te has logueado y ya estás dentro del programa, si tú te das cuenta que ya me ha dicho que yo lo he descargado. Pero yo le puedo dar nuevamente acá para descargar. Entonces vamos a ir aquí en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo encontramos varias que son pagas, pero nosotros necesitamos es que están gratuitas. Aquí a la derecha le vamos a dar clic en mirar nuestra librería y le vamos a dar en descargar. Y cuando los descargues los vas a guardar en la tablet, no importa sea en archivos o en descargas. Cuando ya los tenemos guardados, como por ejemplo voy a guardar este que está acá, él me va a decir que si desea guardarlo. Y esto me va a quedar guardados a mí en mis descargas en mi iPad. Voy a ir a brochas. Acá, ¿cómo hago para importarlas? Lo importante es ir, vamos aquí a la parte izquierda, ya que hay una opción que dice importar. Entonces cuando le doy a importar, me va a decir files, fotos o cancelar. En este caso lo vamos a ver en files porque lo descargó en un formato que se llama zip. Vamos a mirar aquí en descargas y aquí me aparecen este tipo de zip. Simplemente lo único que hacemos es darle clic y le damos a abrir y automáticamente nos van a aparecer nuestras brochas aquí en el navegador. No es necesario descomprimirlo, sino simplemente, porque aquí yo lo tengo descomprimido, simplemente seleccionarlo y darle en abrir. Luego de que hemos abierto, ya tenemos aquí nuestras brochas y nuestras brochas funcionan de una forma muy fácil. Aquí en la derecha podemos elegir arcilla o brocha. Yo lo voy a dejar en brocha y en la izquierda, por lo general, viene en defecto en blanco. Si yo selecciono cualquiera de estas, por ejemplo, esta que está acá, cuando ya la he seleccionado, yo me voy a ir a la parte superior. Aquí en la izquierda, yo puedo empezar de una vez a pintar sobre este personaje. Entonces lo voy a tocar y voy a mover mi brocha. Entonces si nos damos cuenta, ya nos aparece estas líneas que estamos viendo. Aquí estamos habilitándolo con una simetría. Si lo queremos y la simetría, aquí en la parte izquierda la deshabilitamos y nos aparece este modo. Nos aparece por color porque en la parte izquierda tenemos un color. Si yo le cambio el color, él automáticamente también me va a cambiar el color. Al igual, también si le aumento la intensidad. Entre mayor intensidad, más fuerte va a quedar esa, digamos, brocha que tenemos. En este caso, si nos damos cuenta, lo está haciendo hacia abajo. Y eso es porque estamos en la herramienta con brocha, pero en opción subtraer. ¿Dónde está eso? Aquí en la parte izquierda está seleccionado en naranja. Si yo lo quito, voy con dos dedos, es como un control Z. Si yo lo quito y lo vuelvo a hacer, entonces voy a ir acá arriba y lo vamos a ampliar. Entonces ahora nos damos cuenta que ahora está hacia arriba, como si fuera un estilo de cerebro. Pero para poder hacer esto como estoy viendo, hay que tener en cuenta algo. Antes de poder hacer, como yo hice, que es como un estilo de agarre, tengo que ir a la parte superior donde hay un lápiz. Si yo toco el lápiz, nos va a dar unas opciones en trazo. Está en agarre, que es el que tengo en este momento, se llama agarre radiodinámico, o está en punto. Si lo dejo en punto, nos damos cuenta que yo puedo pintar y él me va agregando, digamos, esa textura. También lo puedo aumentar el tamaño para ver cómo se va quedando. Pero en este caso, si uno quiere dejar que quede exactamente la imagen que estamos viendo, vamos nuevamente a la parte donde está nuestro lápiz, lo dejamos en agarre radiodinámico y nos va a dar la opción de poder estirar de este modo, para poder darle esta parte a nuestro personaje, que en este caso podría ser como un intento de pronto de cerebro. Vamos a dejarlo así, mirando de frente hacia el mismo costado, y le damos este detalle de una forma muy sencilla a nuestro modelado. Entonces, esto es muy importante, espero te haya servido mucho. Descarga las brochas porque en el siguiente capítulo de series vamos a empezar a modelar nuevamente. Chao.